Hola, mi nombre es Bernardo Otavo, psicólogo especialista en gerencia pública, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia en lo que tiene que ver con la salud pública. Vamos a hablar de infoxicación y de infodemia. ¿Qué es esto? Es algo que hoy por hoy se está presentando en la cotidianidad, en el día a día, y una situación que nos está llevando a la afectación de la salud mental, emocional y, lógicamente, la afectación de la salud física. ¿Qué es la infoxicación y qué es la infodemia? De esto les quiero hablar en estos breves minutos para que ustedes tengan una noción general de la situación en la que nos estamos viendo inducidos o introducidos de manera consciente o inconsciente y de manera colectiva en estos momentos en los que se encuentra la sociedad. Bueno, la primera, la infoxicación. Tiene que ver, y aquí en esta presentación hemos tomado una definición que se relaciona con el exceso de información. Es estar siempre encendido, on, en estado de alerta, recibiendo información de toda índole, recibiendo información a cada instante, a cada segundo. Esa información que no nos permite tener esa tranquilidad, esa paz, esa información que es la que no nos permite profundizar en algo determinado, sino que vamos saltando a cada momento con más y no nos permite realmente procesar, analizar, hacer ese adecuado manejo de la información. Vamos a mirar la segunda. Tiene que ver la infodemia con, están muy relacionadas, aquí podremos ver que están muy relacionadas la infoxicación y la infodemia. Es la sobreabundancia de información también, pero esta información en algunas oportunidades es veraz, en otras oportunidades no es veraz, no es cierta, ¿sí? Que hace que las personas tengan dificultad para encontrar realmente en qué creer o en quién creer, en quiénes creer. Entonces se genera una desconfianza total, una decepción total de la situación presentada. Entonces ya pensamos que todo lo que se está generando es mentira y todo lo que está pasando es verdad. Es decir, que llevamos la situación a los extremos, a creer que todo lo que digan las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, o es mentira, o creer que toda esa información, venga de donde venga, es verdad. Así que esto, lo que veíamos la primera, nos lleva a la segunda, es decir, a una intoxicación inicial de ese cúmulo de información, nos lleva a enfermarnos, a paralizarnos, a desconfiar, a sentir que realmente no tenemos confianza en nada ni en nadie, de ninguna de las fuentes de donde pueda provenir la información. Es decir, que nos quedamos totalmente perplejos, paralizados. Y esto está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial, en todos los escenarios donde nosotros podemos analizar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, lo que está ocurriendo con las fuentes de información. Se está evidenciando precisamente que en la infoxicación está generando, desarrollando una infodemia, es decir, una pandemia informativa también, que puede ser muy nociva. De hecho, está siendo muy nociva en este caso. Bueno, ¿qué pasa con nosotros cuando nos exponemos a tanta información? Cuando nos exponemos ante esa situación, pues sencillamente desde el punto de vista psicológico, nuestra biología responde también desde nuestro pensamiento, nuestras emociones y la conducta. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siempre pensando en una situación determinada? Siempre estamos pensando en esa enfermedad, siempre estamos pensando en esa pandemia, siempre estamos pensando en ese virus. Sencillamente, la programación, la información que llega a mi pensamiento, se programa para, obviamente, generar
unas emociones y esas emociones desencadenan una conducta. Oído, los pensamientos no generan, mejor, las emociones no generan reacciones. Son los pensamientos. Cualquier experiencia que nosotros como seres humanos podamos tener no genera una reacción emocional. Un poco confuso, pero quiero puntualizar de manera muy detallada. La experiencia que usted y yo tengamos no produce la reacción de una emoción. Lo que nos produce la reacción emocional y consecuentemente la reacción conductual es mi pensamiento. Es decir, ¿cómo pienso yo? Pensar en cómo pensamos. Yo no estoy triste porque mi equipo de fútbol perdió. Yo no estoy triste porque se me perdió la billetera con mis documentos. Yo estoy triste porque estoy pensando en que la billetera con mis documentos se me perdieron. Entonces, cuando yo pienso, lo que estoy pensando es lo que me produce a mí una experiencia emocional, una reacción emocional. Entonces, como les decía, las experiencias no generan emociones. Es la forma de pensar nuestra la que nos produce las emociones y nos genera una conducta. Entonces, nosotros cuando pensamos, le damos significado a lo que estamos pensando, se producen las emociones. Nuestra biología se activa, ¿sí? Reaccionamos biológicamente y generamos una conducta. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de pensar, cambiaremos también la forma de sentir nuestras emociones y de hacer nuestra conducta. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos en los que nos encontramos llenos de información a cada momento, cadenas de mensajes, y creemos que los números de muertos y la cifra que cada día se incrementan son las que generan expectativas y mantienen a la sociedad expectantes? Quizá muchos de esos mensajes que usted está enviando le está afectando a sus amigos, le está afectando a su familia. Ya lo que se tiene que saber de la pandemia se sabe. Lo que se tiene que saber del coronavirus lo sabemos. Lo que debemos de aplicar es el autocuidado. Entonces ese bombardeo de información que está llegando a nuestro pensamiento, ese es el que nos dispone a nosotros siempre emocionalmente, y entonces es muy probable que esto esté afectando a las personas en su sistema inmune. Y cada vez que la persona piense en esto, que ya no van 5.000 muertos, sino que van 5.001, y a la media hora van 5.010, y a la hora van 5.100, y parece que esto fuera como contando granitos de arena. Y cada vez que muere una persona lo publicamos y que todo el mundo se entere. Y este cúmulo de información. Y cada persona que define tener, o cada país que define tener ya casi la cura o la vacuna, entonces lo promulga, lo informa, lo saca a la luz. Y esto genera precisamente una sensación mental, emocional y conductual que podría estar afectando de manera significativa la salud colectiva, la salud de la sociedad. Entonces, continuamos. Si yo pienso siempre en que estoy mal, pues no solamente voy a estar mal, voy a estar demasiado mal. Cuando yo pienso en una sola cosa que está afectando a la sociedad, que está afectando a la humanidad completa, pues me empiezo a pensar que voy a estar mal, empiezo a sentirme mal y empiezo a comportarme mal. Entonces, todas esas defensas que produce nuestra biología, todo ese mecanismo activo, todas esas energías que van direccionadas a que nuestro sistema inmune se eleve, que nuestras defensas se activen y puedan eliminar cualquier ataque
de virus o bacterias o cualquier ataque a nuestro sistema, cualquier ataque que vaya dirigido a afectar nuestra salud, pues por supuesto que se va a disminuir. Claro, porque voy siempre a estar pensando en lo que está pasando, que es malo, voy a sentirme mal y por supuesto que voy a sentirme cada vez peor. ¿Por qué? Porque mi conducta se proyecta con relación a mi pensamiento, a mis emociones. Así se proyecta mi conducta, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, quiero decirles que la conducta individual influye en la conducta colectiva. Y podremos convertir esto en un círculo vicioso, ¿sí? En un círculo vicioso, ¿por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que ha pasado con este imaginario colectivo, con esto que las personas, la sociedad ha procesado mentalmente, ha generado un sentimiento de miedo, de angustia, de pánico, de terror. Y esto los ha llevado a tener una conducta compulsiva. Acá alcanzamos a ver y lo seguimos viendo, personas que cuando definieron la cuarentena excesivamente se hicieron a elementos que quizá ni siquiera necesitaban, que quizá ni siquiera iban a utilizar. Pero esa sensación, esa información que les llegó a su mente, en la cual siguen pensando, en la cual siguen llevando a sus emociones, les ha llevado también a reflejar una conducta irracional, por supuesto, una conducta que uno piensa como psicólogo, pero ¿qué tiene que ver el papel higiénico a montañas con la prevención del COVID-19? De repente será la asociación del papel higiénico con la limpieza corporal, de repente será la sensación de tener grandes cantidades acumuladas, esa sensación de seguridad por la cantidad. Pero eso desde el punto de vista de salud mental no es sano. No son pautas coherentes a una sociedad que pretende tener una salud mental adecuada, buena. Entonces, les decía aquí en esta imagen que se produce el círculo vicioso del miedo que se convierte en terror, que genera conductas colectivas totalmente irracionales. ¿Qué hacer para ir terminando? Bueno, sencillamente un llamado a la conciencia social. Que no es porque usted publique, no es porque los medios publiquen que cada segundo están muriéndose las personas por diferentes situaciones, principalmente por COVID-19, que usted se va a sentir bien. No es porque estén publicando mensajes en cadena y que las UCIs estén al tope o casi al tope, o por X o Y información que tengan que ver con todas las calamidades que suelen presentar algunos medios de comunicación, redes sociales. No por ello usted va a sentirse bien, todo lo contrario, hay pautas inconscientes. ¿Qué les quiero decir con esto? Pautas que nosotros como seres humanos no desciframos adecuadamente y que nos podría estar llevando a afectaciones del orden mental, emocional y físico. Así que tengamos mucho cuidado, filtremos y hagamos un llamado a todas estas áreas que creen que lanzar números de muertos constantemente, que eso es el derecho a la información. No, eso es el derecho al pánico. Eso es el derecho que creen ellos de generar pánico. Entonces un llamado, una invitación respetuosa para quienes hagan uso y manejo de este tipo de información. Claro que el que necesite saber lo que desea saber, lo puede consultar. Pero hay personas que no necesitan que le llegue un mensaje a las 6 de la mañana diciendo que ya van miles de muertos, o que ya está paralizada, o que ya está, o que se prolonga o no se prolonga. Entonces, es muy importante saber que esto nos puede llevar a un deterioro profundo de la salud mental de nuestra sociedad. Como les decía, el llamado es a que tengamos y tomemos conciencia social. Y quiero leerles taxativamente lo que es la conciencia social. Tiene que ver con el conocimiento de una persona sobre el conocimiento que una persona tiene sobre los demás integrantes de la comunidad.
El individuo con conciencia social es justamente consciente de cómo él y su entorno pueden favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. Si yo sé que multiplicar información de este tipo no me favorece ni va a favorecer a nadie, no lo hago. Si yo sé que hay personas que son nerviosas, personas que tienen enfermedades de base, personas que están pasando una necesidad económica difícil, personas que han perdido sus seres queridos, personas que están con dificultad para reencontrar sus núcleos familiares, ¿por qué debo yo multiplicar noticias que no son para nada agradables? Y seguir motivando, proliferando, multiplicando ese pensamiento negativo, trágico, de muerte, de desesperanza. Todo lo contrario, tenemos que saber que si bien es cierto, hay unas condiciones difíciles, puedo pensar que esto va a mejorar a través de mi aporte, a través del aporte de mi amigo, de mi vecino y de mucha gente, y que nos va a hacer sentir mucho mejor emocionalmente y conductualmente. Es decir, una trazabilidad en lo que tiene que ver con la salud mental, emocional y física. Entonces, quiero concluir diciéndoles, compartiéndoles esta regla de oro. Lo que yo no quiero para mí, no quiero para los demás. Lo que yo no quiero que me ocurra a mí o a los míos, no quiero que le ocurra a los demás, a sus familiares, a los del otro lado, a los del otro barrio, a los de la otra localidad. Entonces, todo cuanto queráis que os hagáis los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Quiero citar un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12, de la versión Reina Valera de 1960. Y con esto quiero decirles, y hacer un llamado respetuoso a la calma y a que manejemos la información de manera adecuada, que no nos permitamos que esto nos siga afectando, que esto nos lleve a que nuestra salud siga deteriorándose. Confiamos en que todo esto va a pasar y que nos va a dejar grandes enseñanzas y que nos va a impulsar para seguir haciendo de esta sociedad algo maravillosamente bello. Ánimo, mucho cuidado, mucho autocuidado, mucha esperanza y sobre todo mucha felicidad. Con esto quiero decirles muchas gracias.